Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor alemán que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios y es la vida de Thomas Mann, el escritor de una magnífica novela que se llama La montaña mágica y que de hecho pues creo que ha sido el escritor alemán que ha tenido mayor difusión en Latinoamérica y en el mundo entero, solamente creo que superado por Goethe, que de hecho era uno de sus escritores favoritos. Así que hoy vamos a tener la vida de este fabuloso escritor que probablemente fue el único de su generación que se dio cuenta que Hitler iba a representar un verdadero problema para el mundo entero. Ustedes saben que cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, la inmensa mayoría de los escritores alemanes de esa época apoyaron a Hitler y probablemente Thomas Mann fue el único que dio un paso al frente y dijo, este hombre es peligroso y no debemos apoyarlo. Esto obviamente le valió el exilio, pero indudablemente también creo que le permitió centrarse en su carrera como escritor. Y hay muchas interioridades y muchos secretos a lo largo de la vida de Thomas Mann. Entre otras cosas, su secreto probablemente más oscuro y que podemos descubrir en sus libros fue su homosexualidad. De hecho, aunque ustedes no lo crean, Thomas Mann se casó, tuvo 6 hijos. De hecho, sus hijos vivieron en los Estados Unidos, fueron también escritores famosos, a pesar de que abiertamente él tenía inclinaciones hacia otros hombres, o sea, no le gustaban las mujeres, pero en ese tiempo en Alemania la homosexualidad era muy mal vista de manera desafortunada, ¿no? Y él nunca pudo tener una pareja de manera abierta, sino que se casó con una mujer porque tenía un amplio sentido del deber y consideraba que esos impulsos homosexuales era algo que él tenía que reprimir, ¿no? Entonces, por eso se ve continuamente en la obra de Thomas Mann la aparición de personajes que de hecho están inspirados en su propia vida, porque él nunca pudo vivir su homosexualidad de manera abierta y sincera. De hecho, uno de sus hijos, llamado Klaus, también fue abiertamente homosexual y al final pues se terminó suicidando, que es algo de lo cual también vamos a hablar en esta transmisión, porque desafortunadamente también en la vida de este escritor estuvo muy patente el suicidio, no de parte suya, sino de parte de familiares. Entonces vamos a hablar de todo esto. Es un personaje interesante, complejo. Creo que hablar de Thomas Mann y leer a Thomas Mann lo debemos de asumir con responsabilidad porque no es un escritor sencillo, no escribe novelas simples, sino novelas con una gran profundidad filosófica, y comprender más sobre su vida siempre nos permite entender mucho más su obra. Así que ese es el objetivo de todos estos en vivo y por supuesto el chisme que siempre les traigo sobre estos escritores. Bueno, antes de continuar, quiero pedirte que si es la primera vez que estás viendo un video en esta plataforma educativa, por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales. Espero que terminemos el año, probablemente en 35,000 suscriptores, y obviamente el objetivo del año que viene será llegar a los 40,000 o a los 50,000. También recordarte que si en este momento estás culminando un curso de literatura, elaborando un ensayo de investigación, un ensayo argumentativo, elaborando una tesis de investigación, una introducción, un desarrollo soportado con argumentos, una fase de contraargumentación, conclusión y lista de referencias, y no sabes por dónde empezar, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada. Los pagos se hacen vía YouTube, es completamente seguro para ti y para mí. Puedes cancelar en cualquier momento, simplemente te vas al botón unirme al lado de suscribirme y ahí puedes seleccionar el nivel de $99.99 al mes que te da acceso a 10 clases conmigo vía Meet. Puedes seleccionar el nivel de 249 que te da acceso a 10 clases o de 399 que te da acceso a 15 clases. Bueno, también agradecer a toda la gente que envía su donativo todos los meses. Gracias a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando y a Arelis y a Verónica. Si tú también deseas enviar donativos a este canal, lo puedes hacer uniéndote a mis niveles de 2.49, 14.99 o 34.99. Bueno, vamos a movernos
primero la fotografía, porque vean ustedes que como buen alemán, Thomas Mann era un hombre súper serio. O sea, esta pose que ustedes están viendo en esta fotografía, creo que fue la pose de toda su vida, porque era una persona muy dura, una persona acostumbrada a la disciplina alemana y por eso, obviamente, esa disciplina también afectó, vamos a decirlo de esa manera, la vida de sus hijos, ¿no? Porque era un padre muy duro. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero Thomas Mann ganó el premio Nobel de Literatura y una de las cosas que contaban sus hijos era que, bueno, ya se andaba el rumor de que le iban a dar el Nobel. Él tuvo una carrera sumamente larga, longeva, fue un escritor que de hecho se dedicó a escribir y no era algo que hacía por hobby, sino que era su trabajo, lo hacía de manera responsable. Hay muchos que dicen que en parte porque él se sentía muy culpable ante Dios por el tema de su homosexualidad, que vamos a hablar de eso y que hay que entenderlo en su contexto. O sea, ahora decir soy homosexual no es nada grave, pero para el tiempo en que Thomas Mann vivió sí era algo muy mal visto. Entonces obviamente fue algo que siempre ocultó, pero resulta que los hijos contaron que cuando ya confirman que le han dado el Nobel de Literatura, los hijos no se atrevieron a despertarlo porque se enteran de la noticia muy temprano en la mañana y Thomas Mann estaba dormido. Entonces ellos decidieron apostarse fuera del cuarto del padre, del patriarca de la familia, y esperar que él despertara de manera natural 2 horas después, y ya cuando él se levantó, los hijos le comunicaron la noticia. Esto nos da una idea de la estricta disciplina que había dentro de la casa de Thomas Mann. Obviamente, pues, insisto, ¿verdad? Hay que entenderlo también como todo alemán, una persona muy disciplinada, muy comprometida con su trabajo, muy comprometida con sus deberes de padre de familia, de esposo, que vamos a hablar de eso también porque él sentía que él le tenía que probar al mundo que no era homosexual, ¿no? Era algo que él escondía. De hecho, su hermano, que también fue escritor, se burlaba de él y le decía que él tenía una enfermedad y que eso se lo podía quitar una mujer. Entonces, son aspectos que también es importante conocer para delinear un poco la personalidad de Thomas Mann, el Nobel de Literatura, que reprimió su homosexualidad en el sótano. De hecho, él decía que esto era matar a los perros. O sea, cuando él usaba esa metáfora, significaba que él pues tenía oculta y controlada esos impulsos homosexuales porque realmente le gustaban los hombres, a pesar de que se casó y que tuvo hijos y que vamos a hablar de eso. Y yo creo que lo que mejor define la personalidad de Thomas Mann es una vida entre el deber y el placer, ¿no? Porque siempre tuvo esa dualidad, lo que yo debo hacer, lo que la sociedad espera de mí, lo que mis padres esperan de mí, lo que mi hermano Hedrich, que también fue un escritor famoso, espera de mí, lo que todos esperan de mí y realmente lo que yo quiero hacer, porque él se va a enamorar en varias ocasiones de diferentes hombres que luego van a inspirar muchas de sus novelas. Y por eso el tema de la homosexualidad va a ser algo que siempre va a sentirse dentro de su novela, pero también una homosexualidad reprimida, ¿no? Bueno, a manera de introducción, vamos a decir que Thomas Mann fue un escritor alemán, uno de los más importantes de su generación. Probablemente estamos hablando de un escritor al nivel de Goethe. Es recordado por el profundo análisis crítico que desarrolló en torno al alma europea y al alma alemana en la primera mitad del siglo XX, para lo que tomó como referencias principales la Biblia, aunque no era especialmente católico, pero sí creía en Dios, y las ideas de Goethe, Freud, Nietzsche y Schopenhauer. Sus ensayos e ideas sobre temas políticos, sociales y culturales recibieron una amplia atención. Él va a gozar de mucha fama estando vivo. Si bien inicialmente era escéptico respecto a la democracia occidental, o sea, tenía cierta inclinación monárquica, nacionalista, se convirtió en un acérrimo defensor de la República de Weimar a principios de 1920, estuvo a favor de la Primera Guerra Mundial, algo que, bueno, pues obviamente mucha gente le ha criticado porque estar a favor de la guerra, pues sabemos que no es nada bueno, pero hay que entenderlo también dentro de un contexto muy nacionalista. Pero vean ustedes que cuando ese nacionalismo fue puesto a prueba durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, donde Hitler intenta atraer a Thomas Mann y las personas en Alemania tratan de atraerlo porque era uno de los escritores más famosos de su generación, de entrada él dijo no. O sea, no estoy de acuerdo con esto que están haciendo, no estoy de acuerdo con el antisemitismo y va a tener que exiliarse en los Estados Unidos
cosa que a él le va a doler mucho porque como todo alemán, él quería vivir en su país, nunca quiso vivir exiliado y lo tuvo que hacer ya en un momento en que incluso le quitan la nacionalidad alemana, ¿no? Cuando él abiertamente dice que no apoya el nazismo. Durante el periodo nacionalsocialista tiene entonces que emigrar a Suiza y en 1938 a los Estados Unidos, donde por supuesto le dan la nacionalidad norteamericana en 1944. Estamos hablando de uno de los escritores más famosos, inteligentes de su generación, entonces claro que los Estados Unidos pues se sintieron muy felices de otorgarle la nacionalidad. Y desde 1952 hasta su muerte residió en Suiza, no pudo nunca más volver a Alemania, va a volver solo a recibir premios, pero nunca a vivir. Y a pesar de que su obra más conocida es La montaña mágica, también tiene otra novela importante que se llama Los Buddenbrooks, que si ustedes no han leído, les recomiendo un poco menos que La montaña mágica, pero que también es una novela importante. Fue además un crítico acérrimo a Hitler, estaba totalmente en contra de los campos de concentración, de hecho fue de los primeros escritores que hizo ensayos y artículos publicados en periódicos hablando de lo que estaban haciendo en los campos de concentración nazi. Esto por supuesto le ganó el odio de Hitler, de todos sus seguidores, del mismo Goebbels, y pues él tiene que salir huyendo de Alemania. En su vida personal va a enfrentar pérdidas importantes, 2 de sus hermanas se van a suicidar y también su hijo mayor Klaus, que era el claro heredero del talento literario de Thomas Mann y que fue algo muy duro para él porque lo sintió como una traición personal. Y también vamos a hablar de este concepto que tenía la muerte y que tenía Thomas Mann de la muerte y el suicidio, porque él consideraba que el suicidio era como la salida fácil, ¿no? Entonces cuando sus hermanas se suicidan por situaciones que vamos a hablar hoy y también su hijo que era adicto a las drogas, a la cocaína, a la heroína, pues tuvo una vida complicada, él lo va a tomar como una afrenta personal y va a decir que su hijo se suicidó para hacerle daño, ¿no? Un poco para ver también esta personalidad fuerte, egocéntrica que constituía Thomas Mann, ¿no? Y por supuesto que esta es la vida de un premio Nobel y como la vida de todo premio Nobel no puede estar exenta de polémica, pues vamos a contar un montón de cosas, interioridades que seguramente no conocían sobre él. Bueno, también es importante saber quiénes fueron sus padres. Su padre fue Paul Thomas Mann, nació el 6 de junio, su nombre fue Paul Thomas Mann y nació el 6 de junio de 1875 en una acaudalada familia de Lübeck, entonces un estado federado del creado imperio alemán. Thomas Johann Henry Mann fue su padre, era el propietario de una compañía dedicada al comercio de cereales. Él llegaría a ser senador del estado y se había casado con Julia da Silva, que era una mujer nacida en Brasil de educación muy católica, que procedía de una familia de comerciantes y era una mezcla entre alemán y brasileño. La pareja tuvo 5 hijos, o sea, él tuvo varios hermanos. El mayor, que nace en 1871, fue el famoso novelista Heinrich Mann, que no sé si ustedes han leído algo de él, pero que también era famoso, aunque Thomas lo superó indudablemente, y por eso entre ellos siempre hubo una lucha de egos, quién escribe mejor. Y después van a tener, bueno, a Thomas, que es el personaje que traemos hoy, y a otros hermanos, a Julia, a Carla y a Víctor. Mann fue bautizado el 11 de junio en la iglesia de Santa María, templo luterano, a cuya construcción contribuyó tras la Segunda Guerra Mundial. Y como era norma en las clases altas, porque él venía de una familia privilegiada, nuevamente vemos eso bastante en la vida de escritores famosos que hemos reseñado en este canal, la misma Emily Dickinson, las hermanas Bronte, pues fueron personas que nacieron en un hogar privilegiado y por eso también recibieron una educación privilegiada. Entonces lo mismo pasó con Thomas Mann. De hecho, él no va a ir nunca a la escuela primaria porque a la clase a la que él pertenecía recibía educación privada en casa con tutores. En 1882 ingresó en un liceo en el que debía cursar 6 cursos, pero era bastante mal estudiante y debió repetir ese año, ¿no? O sea que realmente como alumno no era bueno, pero luego va a demostrar tener gran talento para escribir. Después, en 1889, ingresó
a un instituto del bachillerato en el que destinaba como estaba a seguir la labor de su padre, cosa que no hizo y tampoco hizo Heinrich, que el padre estaba muy triste porque incluso al morir vendió la compañía porque sabía que sus hijos no iban a continuar con el negocio de comercio y dividió pues obviamente la herencia entre todos los hermanos. Pues él no recibió una educación clásica en humanidades, sino una educación orientada al comercio, porque al final se suponía que él iba a tomar las riendas del negocio familiar. Tuvo un rendimiento académico bastante pobre, por no decir malo. Pocas de las referencias culturales de Mann, de hecho, proceden de esta etapa escolar, porque era un niño rebelde, no le gustaba leer, no le gustaba estudiar, y en particular su aprendizaje literario y artístico fue sobre todo autodidacta, siguiendo los pasos del que sería el ideal a seguir, que era su hermano Heinrich, a quien admiraba mucho porque era su hermano mayor, ¿no? Heinrich, Heine y Nietzsche fueron sus primeras lecturas independientes, lo van a marcar profundamente y sobre todo la música también de un alemán importante, de Wagner. Afición que atribuiría posteriormente a muchos de sus personajes porque le encantaba la música y de hecho decían que Thomas Mann era un hombre muy serio, era un hombre que nunca sonreía, no iba a fiestas, podríamos decirlo un poco amargado, pero bueno, era un poco su carácter así, ¿no? Un poco cascarrabias. Pero dicen las personas que lo conocen, porque incluso se escribió un libro sobre las personas que lo conocían, uno de los ayudantes de cámara que tuvo en los Estados Unidos escribió un libro que creo que se llama Confesiones de Thomas Mann o algo así. Él contaba que el único momento en que Thomas Mann sonreía era cuando oía música, ¿no? Entonces también aquí nos da información bastante de su personalidad. De estos años en el instituto privado proceden los primeros datos que tenemos sobre las inclinaciones homosexuales que tenía. En 1889 se sintió atraído físicamente por uno de sus compañeros. Él se llamaba Armin Mertens, a quien inmortalizó como Hans Hansen en la novela que publica en 1903 llamado Tonio Crowe, porque siempre Mann se inspiró en su propia vida para escribir. Algunas veces estos personajes aparecen con gustos homosexuales, pero en otras ocasiones estos personajes que en realidad son hombres los convierten en mujeres para que nadie se dé cuenta que está hablando de amores homosexuales. Pero físicamente todas las mujeres que aparecen en su obra son igualistas a los amores que él tuvo en su juventud, sobre todo, que fue donde él empezó a experimentar estos sentimientos diferentes, vamos a decirlo, hacia sus amigos, no hacia los hombres, porque nunca le gustaron las mujeres. Muchos años después, en 1955, en una carta dirigida a otro alumno, definió a Armin como su primer amor y le reveló que al confesar a sus sentimientos no supo qué hacer con ellos y que Armin se burló de los sentimientos de Thomas porque era heterosexual, o sea, no le gustaban los hombres y esto lo va a herir profundamente, ¿no? Por tanto, esta fue probablemente la única vez que Thomas Mann habló de manera abierta sobre su sexualidad. De hecho, siempre ponía como condición en sus entrevistas que nunca se le preguntara nada de su vida personal porque él estaba aterrado de que se dieran cuenta de que era homosexual, ¿no? Nuevamente en el contexto era algo delicado que él no quería contar porque pues además su hermano mayor se había burlado. Imagínate que tu ideal, la persona a la que quieres imitar, porque él se vuelve escritor para imitar los pasos de su hermano mayor y cuando éste se entera que es homosexual se burla de él y le dice que eso es una enfermedad que tiene que ser curada. Entonces esto nos da una idea también de lo difícil que fue para él defender que era homosexual, ¿no? De hecho, siempre se avergonzó de estas preferencias, por lo que decidió que tenía que casarse, claro que sí, con una mujer, para reprimir todos estos sentimientos que en cierta manera iban contra Dios o contra el concepto que él tenía de Dios, ¿no? A esto el mismo escritor se referiría en alguna de sus entrevistas como matar los perros en el sótano, en directa alusión a la atracción inevitable que tenía por los hombres y atracción de hecho que él siempre trató de controlar, ¿no? Por eso él decía matar los perros en el sótano. Al año siguiente conoció a William Rimple, en cuya casa se alojaría un tiempo antes de su marcha a Múnich y del cual también se enamoró.
pero ya en este momento él había aprendido a no confesar sus sentimientos, estaba muy enamorado de Wilry, que de hecho aparece en su obra La montaña mágica, sublimado como Privalis Hippe, y era un compañero de clase del cual también se va a enamorar y solo le va a hablar en una ocasión de manera directa y se va a llenar de valor y le va a pedir prestado un lápiz. En 1953, paseando por Lübeck, Thomas Mann aún rememoraba a ese amor de juventud, al segundo hombre que amó, a William Temple y a su lápiz, evento que ocurrió cuando Thomas se atrevió a hablarle por primera vez para conocerlo, pero nunca le confesó que estaba enamorado de él. Bueno, el muchacho no era homosexual, por tanto también lo hubiera rechazado, ¿no? En ese tiempo, él se hizo muy amigo de Wilbrandt, de Armin, ellos iban a clases de baile y bueno, este fue un amor nuevamente no correspondido porque Wilbrandt no era homosexual y por supuesto que Thomas nunca le confesó que en realidad estaba enamorado de él y por tanto lo convirtió en personaje en muchas de sus novelas. De hecho, físicamente, él se inspiró en este hombre para crear todos sus personajes femeninos. Por eso les digo que él siempre se alimentaba de su propia vida para crear sus novelas. Ya en su juventud, Mann escribía con propósitos serios, quería convertirse en escritor de talento, pero en estos años no se consideraba a sí mismo un narrador, o sea, un novelista, sino más bien un poeta lírico. De hecho, componía poesía, escribió algunas obras de teatro, a las cuales él se referiría posteriormente de manera despectiva, porque las terminó destruyendo todas, porque le parecían textos malos, ¿no? Entonces se va a quedar solamente con el género de la novela. En 1893 editó una revista llamada Tormenta de Primavera, de la que se conserva un número que contiene un ensayo sobre Heine, algunas poesías y un relato titulado Visión. A los 51 años de edad, en 1891, murió su padre y dejó en su testamento la liquidación de la empresa comercial que tenía, ya que sabía que sus hijos no tenían mentalidad empresarial y que no iban a darle continuidad a la empresa. Esto fue importante porque dividió la herencia entre todos los hermanos, por lo que inmediatamente a Thomas Mann se le asignó una renta mensual de 180 marcos, cantidad que en la época era suficiente para vivir de manera holgada. O sea que también tuvo la posibilidad de no tener que trabajar, sino dedicarse enteramente a escribir gracias a esta renta familiar. Ahora vamos a decirlo que este dinero le sirvió durante los primeros años, pero luego él va a hacerse famoso, va a ganar mucho dinero, va a dictar conferencias, va a ser profesor en Princeton. O sea, también él va a hacer fama y fortuna por su propio esfuerzo, pero esos primeros años estuvo financiado por la herencia que le había dejado su padre. Tras terminar sus estudios, sin haber obtenido todavía el título de bachiller, se reunió a finales de marzo de 1894 con su familia en Múnich y al principio en la casa de su madre y después en sucesivos domicilios propios, porque los Mann eran una familia bastante cercana, o sea, se defendían mutuamente, pero obviamente, pues como toda familia tenía sus problemas. Una de las cosas era precisamente que nunca aceptaron la homosexualidad de Thomas Mann y él nunca se lo va a contar ni a su madre ni a su padre, y su hermano se va a dar cuenta porque se va a enterar de la burla que le están haciendo sus compañeros diciendo que él es homosexual. Entonces también era un tema bastante difícil dentro de la familia, era algo que negaba todo el mundo, aunque supongo que ellos, como padres, madres, hermanos, probablemente lo sabían, pero nunca lo hablaron directamente. En octubre de ese mismo año consiguió publicar una novela corta que tituló La Caída y también acudió como oyente durante 2 semestres a la Universidad Técnica de Múnich, donde recibió clases de economía, de mitología, de estética, de historia y literatura, porque estaba interesado en mejorar su conocimiento cultural para escribir mejor. Lo hizo en compañía también de su hermano Heinrich, con quien tuvo inicialmente muy buena relación, pero luego esta relación se va a fragmentar por la competencia, porque los dos van a competir por las publicaciones. Luego Thomas Mann va a apoyar la Primera Guerra Mundial, va a apoyar la decisión de Alemania de irse a la guerra y Heinrich no. Entonces esto va a también resquebrajar la relación que ellos tenían, ¿no? Pero bueno, antes de eso van a viajar a Palestina, a Roma,
Y también en ese tiempo los dos hermanos van a colaborar con una revista nacionalista y conservadora en la que durante más de un año va a publicar muchos artículos, ensayos, reseñas y va a comenzar a hacerse fama como crítico literario, no tanto como escritor, pero sí como crítico literario. Posteriormente publicó La voluntad de ser feliz, que era un relato corto que escribe en 1895. Después publicó El pequeño señor Fisherman, una obra que le permitió comenzar a hacerse notar como escritor, aunque pues no le trajo enorme fama, pero que sí comienza ya a despintar o a despuntar como un escritor que promete, o sea, como casi siempre ocurre, las primeras obras de un escritor galardonado y mucho más de un escritor que ganó el Nobel, obviamente no va a ser la mejor obra de su vida, él fue mejorando con el tiempo, lo que yo siempre les digo, que la disciplina es muy importante a la hora de escribir, pero sí con estos primeros relatos, que son relatos cortitos, que les recomiendo si ustedes no se han leído nada de Thomas Mann y quieren conocer cómo comenzó en el mundo de la literatura, lo hizo con estos relatos cortos y con algunos poemas que de hecho él destruyó, por tanto no pude traer para la transmisión de hoy ninguno de estos poemas, aunque lo busqué, pero no encontré ninguno y la razón es porque él consideraba que eran malos, porque era muy autoexigente, como todo buen alemán, y los quemó todos. En octubre de 1896 y en abril de 1898 viajó también de nuevo a Italia en compañía de su hermano y van a visitar Venecia y Nápoles para regresar nuevamente a Palestina y Roma, y este evento será importante porque va a inspirar algunos pasajes de otras novelas que él va a escribir en el futuro, entre ellas lo que se considera su gran obra maestra, Los Buddenbrooks, aunque a mí me gustó más, honestamente, la otra obra que les mencioné, que es La montaña mágica, pero bueno, dicen los críticos que Los Buddenbrooks son su mejor obra. Al volver de Italia, Mann comenzó a trabajar en 1900 en una revista y realizó un breve servicio militar a la vez que seguía puliendo el manuscrito de Los Buddenbrooks, que entregó ya para su publicación definitiva a finales de 1900 y que se imprimió un año después, en 1901. A estos años corresponden sus primeras lecturas de Schopenhauer, un autor al que seguramente llegó por intermedio de otro escritor importante, Nietzsche, filósofo, y que tuvo gran influencia también en esta novela como en el resto de sus obras. Algunas otras obras suyas de finales de siglo no se conservan porque siempre las consideró de poco valor y las destruyó, y sabemos que él escribió ensayos, artículos de periódicos, pero no tenemos vigencia de ninguna de estas cosas, lo sabemos porque lo mencionó en la entrevista, pero todo esto él lo destruyó. Por esta época, la relación con su hermano, que inicialmente era su mejor amigo, la persona que él admiraba, se volvió muy difícil porque ambos querían despuntar en el mundo de la literatura, comenzaron a competir, los dos eran buenos escritores, pero sin duda Thomas, que llegó a ganar el premio Nobel, pues ganó la batalla no con su hermano. Así que entre ellos siempre hubo como esta guerra de egos entre el hermano mayor, que era Heinrich, y el hermano pequeño, que era Thomas. Por su parte, pues Heinrich detestaba la homosexualidad de Thomas, no era empático, era algo que le echaba en cara, le decía que él tenía una enfermedad y que esto era algo que debía ser curado con una mujer. Entonces también vemos aquí por qué la relación entre los hermanos era difícil, porque no solo había competencia, sino que para Heinrich esta homosexualidad de su hermano era algo malo que debía ser erradicado y siempre se lo sacaba muy en cara. Entonces obviamente esta falta de empatía también hizo que ellos tuvieran una mala relación, aunque ya cuando se estaban acercando a la muerte, ellos hicieron las paces, lo cual me parece excelente. Entre 1900 y 1903 mantuvo una intensa amistad amorosa con un pintor y violinista que se llamaba Paul Ehrenberg. Mann entabló su relación con Ehrenberg en muchos de sus libros, sobre todo en Doctor Faustus, una obra que escribió en 1940, cuyos apuntes preliminares datan de 1901. Nuevamente, Mann siempre se inspiraba en su propia vida para delinear sus personajes. A través de sus cartas y diarios también se sabe que tuvo una relación amorosa con una joven muniquesa a la que trató en los meses previos a su primer viaje a Italia, y otra muchacha a la que cortejó,
Así como lo oyen, ella se llamaba Mary Smith, era una turista inglesa a la que conoció durante el mes que pasó en Florencia en 1901. Y aquí obviamente vamos a hacer una pausa, un disclaimer, y voy a mandarme fuegos artificiales porque vamos a hacer esta enorme pausa que me veo obligada a hacer en la vida de Thomas Mann, y es el tema de que cómo podía ser que él sí era homosexual, le gustaban los hombres, por qué anduvo con mujeres. Bueno, obviamente en este tiempo esto era algo muy común, ocultar la homosexualidad a través de parejas femeninas, y esto era lo que él quiso hacer. De hecho, él se propuso incluso ir más allá, casarse con una mujer, tener hijos con ella, para que nadie supiera que realmente él era homosexual, ¿no? Esto era un plan que él diseñó y pues estaba buscando en ese momento una mujer que le permitiera ejecutar este plan. Y en ese momento conoce a Katia Kringheim, que era la hija de una prominente familia de intelectuales y artistas de origen judío. El padre de Katia era un famosísimo matemático, ella también era matemática, o sea, era una mujer muy inteligente, y a Thomas Mann le pareció que era una mujer de su nivel. Le pareció que era una mujer inteligente, que era rebelde, también que era una mujer un poco extraña, ¿no? Porque si vemos fotos de Katia, era una mujer que incluso físicamente era una mujer diferente. ¿Por qué digo esto? Porque no aparece con vestidos, no era femenina, ¿no? Físicamente, pero era una mujer súper inteligente. Entonces le pareció que era una mujer adecuada con la cual casarse y procrear hijos, ¿no? Normalmente siempre enmarcado en esta estricta disciplina, donde lo importante era cumplir, ¿no? Cumplir como hombre, como padre, como hermano, como hijo, ¿no? Y todo este peso que Thomas Mann tuvo sobre él de siempre cumplir. Por eso es que considero que la vida de él fue la lucha entre el querer y el deber, ¿no? Por eso cuando su hijo Klaus se suicida, él lo tomó como un ataque personal, porque sintió que Klaus le estaba diciendo que había fallado como padre, lo cual no creo, vamos a hablar ya de eso, pero sí de que vivir con Thomas Mann no debió haber sido sencillo, porque era un padre muy exigente. Entonces, Thomas conoce a Katia, le parece que es una pareja digna de su intelecto, de su habilidad para escribir, comienza a cortejarla con la clara idea de casarse con ella, de tener hijos y nuevamente de cumplir, ¿no? Para demostrarle a la sociedad, a sus padres, a su hermano, que él realmente era un hombre. Entonces, Katia sí se enamoró de Thomas, sin saber obviamente que él era en realidad homosexual, por lo que, vamos a decir así ingenuamente, se casó con él, aunque yo no creo que Katia haya tenido nunca problema con aceptar la homosexualidad de su esposo, porque luego, obviamente, viviendo con él se tiene que haber dado cuenta, nunca lo dijo, pero creo yo que sí. De hecho, sabemos algunas cositas por su hijo Klaus, que también era homosexual, que también era escritor y que en algunas ocasiones hizo alusión que en su casa siempre se supo, era como una verdad a voces que su padre era homosexual, o sea que le gustaban los hombres, pero él cumplía. O sea, cumplía, ustedes ya me entienden, cumplía con su esposa, cumplía con sus hijos y cumplía con la sociedad. Se comprometieron el 4 de octubre de 1904 y la boda tuvo lugar en 1905 y fue una ceremonia que no se celebró en una iglesia porque Katia era protestante, no profesaba en sí, o la familia de Katia realmente, porque ella no profesaba una religión, se opusieron a que la boda fuera de manera religiosa, y a pesar de su clara inclinación homosexual, porque no se sentía atraído por las mujeres, obviamente Thomas consumó el matrimonio y garantizó la continuidad de su apellido con 6 hijos que estaban destinados a echar por tierra cualquier rumor sobre su homosexualidad. O sea, por eso cumplió siempre, ¿no? Cumplió en la alcoba, cumplió con los hijos, cumplió como proveedor, o sea, siempre tratando de ocultar esos sentimientos o esa atracción que él tenía hacia otros hombres. Investigué mucho para este en vivo y creo que la mayoría de críticos coincide en que probablemente Thomas Mann nunca llegó a tener relaciones físicas con ningún hombre, ¿no? Porque en este tiempo, como la homosexualidad era tan mal vista, era algo que él ocultaba, siempre quedó en el plano de lo católico y de lo platónico, pero sí obviamente tuvo relaciones con Katia, obvio, ¿no? Porque tuvo 6 hijos con ella y era algo que él describe en algunas de sus novelas como cumplir su deber, no era algo que a él
obviamente no disfrutaba mucho, pero era algo que lo cumplía porque ese era su deber, ¿no? Nuevamente el tema de la disciplina férrea con que fue criado, lo que esperaba la sociedad de él como hombre, respondernos dentro de un matrimonio. Y en el fondo lo que pasaba era que Thomas sentía vergüenza, o sea, le avergonzaba esta inclinación natural que siempre sintió hacia los hombres, y aunque él no era especialmente religioso, sí sentía la gran carga que significaba tener una inclinación sexual distinta a lo que esperaba la sociedad o sus padres, porque en esta época en Alemania la homosexualidad era vista como una enfermedad mental, como una desviación de carácter, ¿no? En total, los Mann tuvieron 6 hijos: Erika, Klaus, Golo, Mónica, Elizabeth y Michael, todos criados con mano dura, ya que Thomas Mann era un padre de carácter fuerte y de carácter muy impositivo. De hecho, yo les comentaba al inicio del en vivo que el día que Thomas ganó el premio Nobel, sus hijos ni siquiera se atrevieron a despertarlo porque él hubiera entrado en cólera, ¿no? Porque nadie podía entrar a su habitación e interrumpir su sueño. Esto nos da una idea de ese carácter difícil, complicado que tenía Thomas Mann. Obviamente no ha de haber sido sencillo haber vivido con él, ¿no? Una persona tan autoritaria, tan impositiva y que además que tenía tantos secretos, ¿no? Otra cosa importante es que él crió a sus hijos de manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Él sentía predilección por algunos de sus hijos por encima de otros, y era algo que él no ocultaba. Su preferida era Erika. Era de todas sus hijas con la que él se sentía más cómodo, era la que él más quería, y realmente era un padre que no quería a todos sus hijos por igual. Además, él tenía una estricta disciplina alemana en el hogar, en el que había que cumplir con todos los horarios, había que desayunar juntos, almorzar juntos, cenar juntos, había un estricto orden jerárquico dentro de la casa, donde por supuesto él era el que siempre tenía la última palabra, y tenía que haber respeto a lo que él decía, porque lo que decía Thomas tenía que ser ley dentro de su casa, ¿no? Era un padre con una personalidad muy fuerte, muy impositiva, muy seria. Nunca fue un padre cariñoso, pero sí fue un padre responsable. De hecho, les comentaba que de todos sus hijos su favorita era Erika, y de hecho tenemos una carta que él escribe en uno de sus cumpleaños donde le pide disculpas por haberla traído al mundo en una época tan caótica, porque recordemos que Thomas Mann vive la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, sus hijos contaban esta anécdota. Resulta que había dificultades económicas y él logró comprar una bolsa de higos, ¿no? Algo que era un lujo durante la guerra, y al llevar esa bolsa de higos a la casa, no la dividió, que hubiera sido lo normal, no creo yo, pues no tengo hijos, pero normalmente los padres dividen todo por igual, pero no, resulta que él le dio los higos a su hija favorita, a Eric, y le dijo a los hermanitos, o sea, a sus otros hijos, lo siguiente: los niños deben acostumbrarse desde pequeños a la injusticia. Esto nos da una idea también de lo difícil que debió haber sido vivir con un padre así, que de manera tan clara hacía distinción entre sus hijos. Además, y para su desgracia, porque recordemos que él ocultaba mucho su homosexualidad, su hijo Klaus, su hijo mayor, también fue homosexual, y esto era algo que a Thomas Mann le horrorizaba, porque su hijo, que ya nació en una época diferente, no lo ocultó. O sea, Thomas Mann conoció parejas de Klaus y pues le horrorizaba que su hijo no ocultara sus inclinaciones homosexuales como Thomas sí hacía. Pero yo creo obviamente que de todos los hijos que él tuvo, Klaus fue probablemente el que mejor entendió a su padre, porque también fue escritor como él, y creo que fue muy desafortunado esa decisión de quitarse la vida, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Como siempre, Mann utilizó como materia literaria su vida misma y tomó su noviazgo, su boda y su matrimonio con Katia para inspirar una novela también importante en su creación literaria que tituló Alteza Real. Además, en esta época, Thomas Mann fue acusado injustamente de antisemita, por lo que tuvo que retrasar la publicación de su obra Sangre de Huelzungos,
Y el hecho realmente no era cierto, era un plan que habían creado algunos escritores enemigos que tenía para perjudicarlo. De hecho, Thomas Mann creía en la supremacía alemana, o sea, creía que los alemanes eran una raza superior con respecto al resto de Europa, pero no era antijudío y nunca lo fue. O sea que estas acusaciones no tenían ningún fundamento. El 30 de julio de 1910, la familia de Thomas Mann va a vivir una pérdida importante. Su hermana Carla se va a suicidar en la casa familiar a la cual se había mudado en 1906. Era una actriz que nunca había tenido éxito y estaba a punto de casarse cuando fue víctima del chantaje de un antiguo amante que la amenazó con revelar esa relación para arruinar el matrimonio y acabó por suicidarse. La reacción de Thomas ante este hecho fue malísima, reprochó a Carla no haber buscado refugio en la familia y terminó por romper totalmente la relación con Heinrich, aunque se perdonarían luego porque Heinrich sentía que Thomas era demasiado duro hacia la figura de Carla. Ahora, vamos a hablar de esto también. ¿Por qué Thomas Mann reacciona tan malo ante el suicidio de la hermana? ¿No? Tan mal. Bueno, primero porque él mismo en su juventud, cuando estaba enfrentando estos impulsos homosexuales, él tuvo la idea de suicidarse, o sea, de atentar contra su vida y no lo hizo por respeto a su familia, para no causarle una herida a su madre, a su padre y a sus hermanos. Por lo cual, como él mismo había considerado y había coqueteado en su juventud con la idea del suicidio, pero nunca se había dejado seducir por ella, le pareció que su hermana había hecho una gran traición a toda la familia, ¿no? Por tanto, que alguien dentro de su entorno cercano tomara esta decisión lo enfureció porque él siempre consideró el suicidio una reacción de cobardes y le enfurecía terriblemente que alguien de su entorno tuviera tan poca sensibilidad hacia el resto de los miembros de su familia y que de manera deliberada les quisiera causar daño a través de este suicidio. Obviamente, pues es una mirada poco empática hacia lo que le sucede a la hermana, pero bueno, esa era la idea que él tenía y pues hay que respetar esa idea. La muerte había sido algo por lo cual Thomas Mann siempre había sentido curiosidad. De hecho, muchos de sus personajes enfrentan la muerte, la enfermedad, pero la muerte para él nunca había sido algo malo en sí, sino como aquello desconocido que en algún momento él sabía que iba a conocer, pero pensaba muy mal del suicidio. Aunque parezca paradójico, le atraía la muerte, o sea, quería saber lo que había después de esta vida terrenal, pero nunca consideró el suicidio como una posibilidad porque le parecía una salida de baño, ¿no? Una salida sencilla. Entonces, cuando se suicida su hermana Carla, pues él se va a molestar muchísimo con ella. Durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, la fama y el prestigio de Mann no dejaron de crecer y a la vez creció también su cartera, ¿no? Se hizo muy rico. Construyó en 1908 una gran casa de verano en Bad Tölz y una mansión familiar en Múnich, a la que se mudó toda la familia en 1914. Pero también fueron años de cierta inseguridad literaria en la que inició muchos proyectos que nunca llegó a concluir, entre ellos algunas novelas como Federico el Grande y la novela Social Maya, que fueron novelas que él descartó y nunca terminó. Probablemente la única obra importante de esta época sea La muerte en Venecia. Y en este sentido, al inicio de su carrera, podemos ver que la obra de Mann era corta, de mucho contenido autobiográfico. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus experiencias personales cada vez dejaron de ser menos frescas y él, por tanto, comenzó a cambiar la forma en que escribían sus novelas y comenzó a hacer profundas investigaciones filosóficas, incluso anatómicas, para incorporar dentro de sus últimas novelas. Por tanto, su obra, que inició siendo normalmente corta, con relatos o con novelitas cortas que no excedían las 100 páginas, terminan en grandes volúmenes de varios tomos, ya una obra mucho más madura y en la cual él investiga y mete disertaciones filosóficas, por lo cual creo que leer a Thomas Mann o para iniciar en la obra de Thomas Mann, lo ideal sería comenzar con los cuentos y luego irte moviendo hacia las novelas porque cada vez son más largas, ¿no? Al estallar la Primera Guerra Mundial, Thomas Mann adoptó una postura decididamente nacionalista
y se sumó al entusiasmo beligerante que había en Alemania en ese momento, en 1917. O sea que abiertamente él apoyó la Primera Guerra Mundial porque consideraba que realmente Alemania era un país que era superior al resto de Europa. Un sentimiento que normalmente han tenido los alemanes. No lo digo a manera de crítica, estoy simplemente analizando la realidad. Incluso él colaboró económicamente para apoyar la guerra, compró bonos de la guerra en pro del ejército alemán, que después perdería todo su valor, y donó dinero a las Fuerzas Armadas de su país. Asimismo, apoyó el esfuerzo bélico con muchísimos ensayos en la cual él defendía por qué consideraba que Alemania debía emprender esta guerra, porque él tenía un pensamiento monárquico. De hecho, él se va a ser demócrata cuando ya aparece Hitler, pero la realidad es que durante la Primera Guerra Mundial él no era antisemita, no era antijudío, pero sí era muy nacionalista y abiertamente apoyaba la supremacía que él sentía que debía tener Alemania sobre el resto de Europa. Va a escribir ensayos como Reflexiones durante la guerra, Cartas del Frente, Federico y la Gran Colisión, y sobre todo Consideraciones de una político. En ese momento para Mann la guerra no era mala, ya que creía en la superioridad de la nación alemana y la necesidad de mantener la cultura de su país a toda costa, pero este apoyo tan frontal a la Primera Guerra Mundial le genera un gran enfrentamiento contra su hermano, con Heinrich, que estaba en contra de la guerra. De hecho, su obra, Las Consideraciones, estaba originalmente pensada como un simple artículo, pero cuando Heinrich Mann, su hermano, publica su obra sola, en la que atacaba de manera directa la tesis de su hermano y la guerra, Thomas decidió que en vez de ensayo, esto merecía ser contestado a través de un libro. Y ese libro, del cual pues supongo que Thomas Mann no se sintió especialmente orgulloso, y supongo que en cierta manera los alemanes tampoco, hay que entenderlo también dentro de su contexto, porque luego él va a corregir el rumbo, y creo que esta primera experiencia de apoyar la Primera Guerra Mundial va a ser decisiva para que no apoye la Segunda Guerra Mundial, porque entonces ya con toda esa experiencia primera va a entender que la guerra es muy mala y que trae dramáticas consecuencias, porque Alemania va a quedar prácticamente destruida, ¿no? Bueno, decir destruida. Entonces, la discusión de los hermanos se tornó súper agresiva y alcanzó niveles editoriales porque se escribían mutuamente artículos en los cuales se ofendían y, bueno, eran hermanos, ¿no? A pesar de la intervención de su madre, Thomas y Heinrich incluso se retiraron la palabra, no se hablaban. De hecho, cuando participaban en eventos no se saludaban, no se hablaban, a pesar de que pues, obviamente todo el mundo sabía que eran hermanos. Hasta que afortunadamente en 1922 Heinrich contrajo una enfermedad que puso en peligro su vida y los hermanos pudieron hacer las paces. Ahora, aunque Mann como intelectual siempre se implicó en todo tipo de asuntos públicos, la evolución de sus ideas políticas no siguió nunca líneas demasiado coherentes. De hecho, originalmente se sintió atraído por partidos nacionalistas moderados, representantes de la burguesía literal, y tuvo una postura ciertamente ambivalente frente a la Revolución Rusa y la República Soviética de Baviera. En todo caso, al final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y como resultado de lo que había significado la destrucción de Alemania, él se convierte en un destacado defensor de la República de Weimar, donde vivía, y también firmó manifiestos de apoyo y aceptó el cargo de miembro del Consejo Censor Cinematográfico y de la Academia de Artes de Prusia. Sin embargo, a pesar de que sí tenía muchas ideas nacionalistas en pro de la supremacía alemana, la realidad es que afortunadamente nunca apoyó al nazismo, tal vez porque, como él mismo admitió en una obra que va a publicar que se llama Mi hermano Hitler, había demasiado de Hitler en todos los alemanes y por tanto demasiado de Hitler en él mismo, ¿no? Que se consideraba un sucesor de Goethe. No quiero que esto se interprete bajo ningún concepto como un apoyo a Hitler, porque de hecho probablemente él fue el único de los escritores alemanes cuando Hitler tiene el poder en hablar abiertamente contra el nazismo. Obviamente no era
para nada hitleriano. De hecho, va a hablar de manera abierta contra lo que significa los campos de concentración, la destrucción judía. Va a hablar abiertamente contra Hitler, por eso lo van a perseguir para matarlo y él va a tener que huir a los Estados Unidos. Pero sí él entendió, sobre todo en sus últimos años de vida, por qué el pueblo alemán creaba o era propenso a crear este tipo de personajes tan terribles, ¿no? Lo que significó Hitler y todos los asesinatos que cometió. Y él trata en sus últimos años de vida de entender que en cierta manera todos podemos ser Hitler en algún momento de nuestras vidas, y por eso él va a dedicar su obra, sobre todo sus últimos años, a dictar muchas conferencias en contra del Tercer Reich y de estas ideas nacionalistas que apoyaba por un lado porque sí creía que los alemanes eran superiores al resto de Europa, o sea que Alemania era el país europeo más importante por excelencia, pero siempre defendió la vida. Creo que eso era lo diferente. Sí se consideraba superior, consideraba que los alemanes eran superiores, pero consideraba que atentar contra la vida era lo peor que podía hacer alguien, y por tanto él nunca iba a apoyar a Hitler porque estaba en contra del exterminio judío. En 1921, cuando el movimiento estaba todavía en formación, el movimiento que apoyaba a Hitler, ¿no?, el nazismo, lo calificó de disparate con esvástica, y posteriormente, a pesar de que él mismo utilizaba en sus escritos los estereotipos raciales de hombre blanco, rubios, azules, extendidos en la época, definió como una infamia el antisemitismo radical del que hicieron bandera los nazis en su ascenso al poder. Sin duda, Thomas Mann creía en la superioridad de Alemania, pero no apoyaba y nunca apoyó las tácticas de los nazis. Al fin de la guerra, la Primera Guerra Mundial, continuó sus proyectos literarios y retomó en 1919 la escritura de La Montaña Mágica, que había comenzado en 1913 y que publicó en 1924 con un éxito rotundo, y que es la obra de él que más me gusta, La Montaña Mágica. En la década de 1920 ya había adquirido fama a nivel mundial y no cesó de recibir muchos honores y reconocimientos que culminaron, claro que sí, en 1929 con la concesión del tan ansiado Premio Nobel de Literatura, que siempre había sido su sueño y que finalmente lo conquistó. En la atmósfera de mayor libertad en los años de Weimar, Mann se pronunció públicamente con mayor asiduidad sobre temas relacionados con la homosexualidad. Llegó incluso, de manera un poco velada, a firmar una petición para que se revocara la penalización de la homosexualidad, porque claro, él era homosexual, y plasmó su postura, sobre todo en reseñas y comentarios a algunos autores como Paul Verlaine, Walt Whitman, André Gide y August von Platen, aunque siempre lo hizo sin decir que esto también incluía preferencias personales. O sea, nunca reconoció que él era homosexual, nunca, porque fue algo que siempre ocultó, pero sí tomó acciones a favor de los gustos homosexuales. En 1927, en Köppen, conoció a Klaus Huster, un hombre del cual también se enamoró y que fue su tercer amor, y este evento va a ser incorporado en una de sus últimas obras, José y sus hermanos, una tetralogía que comenzó a escribir en 1926 y que es enorme. También en el verano de 1927, otro golpe sacudió a la familia Mann, y es que se suicidó Julia, la hermana que le quedaba a Mann, y esto también lo sintió como una traición personal, porque ya les conté el concepto que él tenía del suicidio, ¿no?, como una decisión fácil para una persona débil. Se había casado en 1900 con un banquero, el matrimonio resultó un fracaso, ella desarrolló adicción a la morfina, a la heroína, y desafortunadamente se ahorcó. Este fue otro duro golpe para la familia Mann, ya que se convirtió en el segundo miembro de la familia en cometer suicidio, pero desafortunadamente no en el último, porque años después también se suicidaría el hijo mayor de Thomas Mann, Klaus, de lo cual también vamos a hablar. Es muy probable que dentro de la familia hubiera antecedentes de trastornos bipolares, enfermedad mental no tratada, por lo cual pues dos de las hermanas de Thomas Mann se suicidaron.
Cuando a partir de 1929 y la Gran Depresión el movimiento nazi comenzó a aspirar seriamente al poder, Mann no dejó de exponer en público su oposición frontal al Tercer Reich y el 17 de febrero de 1930 pronunció en Berlín su discurso alemán en un acto al que acudieron Arnold Moronex, Erdut Hughes y su hermano Friedrich para provocar debate. En 1932, a pesar de ser considerado una figura trasnochada, no dudó en apoyar la candidatura de Hindenburg a la presidencia para hacerle frente a Hitler, y el 11 de febrero de 1933, pocos días después de que Hitler recibiera el nombramiento de canciller, Mann inició una gira por Ámsterdam, Bruselas y París, impartiendo su conferencia Pasión y Grandeza de Richard Wagner, que prolongó con unas vacaciones en Suiza y que habló abiertamente contra Hitler, que en ese momento era canciller. Y habló también en contra de todas estas ideas de supremacía racial y de las ideas antisemitas. Aunque inicialmente no percibió demasiado peligro, las noticias sobre los excesos que comenzaron a cometerse en Alemania, comenzaron a matar judíos, se estaban creando ya los campos de concentración. Él creyó originalmente que, bueno, no iba a ser tan brutal como en realidad fue. Estuvo un tiempo en Francia y luego regresa a Alemania. En ese momento, específicamente el 16 de abril de 1933, un grupo de intelectuales firmaron en su contra un manifiesto que llamaron Protesta de la ciudad de Múnich, hogar de Richard Wagner, y los automóviles, todos sus automóviles, su casa de Múnich fue confiscada. En diciembre de 1936 se le retiró oficialmente la ciudadanía alemana y en este sentido Thomas Mann tuvo el buen tino de comprender inmediatamente que Hitler era un hombre profundamente peligroso. Veía en él el germen de la destrucción del pueblo alemán y la completa capacidad de empuje y arrastre de todas sus ideas fascistas, ¿no? Tal vez porque en su juventud se había sentido, ya les decía, muy especialmente atraído por la guerra y había vivido sus dramáticas consecuencias, Thomas Mann le dijo no a Hitler desde el día 1, cuando todos sus amigos, todo su círculo de intelectuales alemanes abrazaron la ideología hitleriana. Lo hizo de manera categórica y esto lo llevó a un exilio muy doloroso, que él no hizo público de manera inmediata porque él quería seguir la tradición de Goethe, era su autor alemán favorito y él había establecido un paralelismo personal con la vida de Goethe y como Goethe nunca se había exiliado de Alemania, él tampoco quería exiliarse. Sin embargo, cuando ya comenzaron a haber amenazas de muerte, él lo tiene que hacer, además que le quitaron la nacionalidad. Él no lo hace público originalmente no porque apoyara a Hitler, sino porque tenía las esperanzas de recuperar las propiedades que le quedaban en Alemania. Sin embargo, al final pues lo va a tener que decir porque va a tener que asilarse. Por eso los dos primeros volúmenes de José y sus hermanos, las historias de Jacob y el joven José, todavía se pudieron publicar en Alemania en 1933 y en 1934, pero el tercer tomo, José en Egipto, tiene que aparecer en Viena en 1936 y el último tomo de esta trilogía, José el Proveedor, tiene que esperar hasta 1943, cuando él ya está en el exilio en Suiza. Paralelamente, su obra acabó siendo retirada de todas las bibliotecas y librerías de la Italia y la Alemania fascista en 1938 y para alguien tan profundamente nacionalista y alemán como él, esto fue un golpe moral enorme. Porque Thomas Mann amaba Alemania, amaba su cultura, amaba su música, se sentía heredero de una larga tradición de hombres ilustres, por lo que el exilio fue algo que lo deprimió profundamente. Sin embargo, sus artículos y ensayos contra Hitler le acarrearon el odio de toda la intelectualidad alemana de ese momento, por lo que no le quedó otra alternativa que irse de Alemania. El 19 de noviembre de 1936, Mann adquirió la nacionalidad checoslovaca y durante el año de 1938 realizó frecuentes viajes impartiendo conferencias a los Estados Unidos y finalmente se le ofreció un puesto académico en la Universidad de Princeton y los Estados Unidos le ofreció la nacionalidad estadounidense, por lo que Thomas Mann pudo mudarse con toda su familia a los Estados Unidos. De hecho,
Probablemente la familia Mann, no sé si ustedes la conocen, pero todos ellos han sido muy exitosos. Todos los hijos de Thomas Mann fueron muy exitosos y de hecho se hicieron varios artículos por varias revistas en los Estados Unidos donde decían que era la familia fantástica porque todos dentro de la familia fueron tremendamente exitosos. Obviamente el más exitoso, Thomas Mann, el patriarca, pero también sus hijos hicieron una exitosa carrera. Su hermano, recordemos que también era un escritor de prestigio. En esta época escribió una novela llamada Carlota en Weimar, editó una revista antifascista llamada Medida y Valor y escribió varios ensayos de oposición al nazismo, como Esta paz, en la cual hablaba directamente contra los acuerdos de Múnich y contra el mismo Adolf Hitler. Y finalmente va a escribir un ensayo que va a titular Hermano Hitler, que yo les comentaba, donde él hace un análisis de la personalidad de Hitler e intenta comprender por qué Hitler era lo que era, ¿no? Por qué era un asesino y por qué en Alemania sus ideas se habían enraizado también, y básicamente lo que él defiende es que en cierta manera todos tenemos un mini Hitler dentro, porque todos de una u otra forma nos sentimos superiores a los demás. Entonces él trata de entender a qué se debe el fenómeno de Hitler y por qué en Alemania, han impulsado 2 guerras mundiales. Esto nuevamente no lo digo de manera de crítica, sino a manera de analizar la obra de Thomas Mann. Y en este ensayo aparece su famosa frase, donde yo esté, estará Alemania, que resume su compromiso y su actitud ante el exilio, pero también esa visión egocéntrica y ególatra que tenía sobre su personalidad, ¿no? De forma tal que él consideraba que él llevaba a Alemania con él. El 1 de septiembre de 1939, Mann celebró el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Suecia porque él sabía que a Hitler no había manera de detenerlo si no era a través de las armas, ¿no? En ese tiempo ya había un consenso de que la guerra era inevitable porque después del acuerdo de Múnich, en el cual se entrega básicamente Polonia en manos de Hitler, nada lo iba a detener. O sea, Thomas Mann siempre dijo que Hitler era un hombre que iba a salir del poder solo a través de la muerte, como efectivamente fue. Entonces hizo también una muy buena radiografía de la personalidad de Hitler. Para escapar de los nazis fue complicado para toda la familia. De hecho, los hijos de Mann fueron a la guerra. Golo se enlistó para luchar en Francia. Heinrich, que era el hermano de Thomas Mann, también fue a la guerra. Y finalmente Thomas Mann, que ya en ese momento era muy famoso, intervino y los ayudó a escapar vía España y Lisboa, y finalmente ellos pudieron llegar a Nueva York en 1940. Ya estando en Estados Unidos, Thomas Mann se convirtió en una verdadera celebridad. El mismo presidente Roosevelt, para que hablemos en concreto, lo recibió en la Casa Blanca el 13 de enero de 1941. En la primavera se trasladó desde Princeton a Pacific Palisades en California, mientras no dudaba en utilizar su fama para difundir sus ideas políticas sobre la guerra y sus consecuencias. Va en ese tiempo a alternar la vida literaria con la vida política, va a dar incluso entrevistas a la BBC, donde va a hablar abiertamente contra el nazismo, porque consideraba que esto iba a destruir a Alemania, como efectivamente fue, y de entrada él siempre vio que Hitler era tóxico, era muy peligroso para Alemania. Yo les comentaba también que Golo fue a la guerra, Klaus también se enlistaron en el ejército estadounidense. Obviamente a Tom esto no le gustó, porque bueno, eran sus hijos, pero ellos de hecho participaron activamente en la guerra. Golo ingresó en el servicio secreto y Klaus también fue a la guerra y participó en la conquista de Italia. En mayo de 1943 comenzó a escribir Doctor Fausto, una obra en la que le sirvió de asesor Theodor Adorno, y en 1944 apoyó activamente a Roosevelt en su campaña para reelegirse. Mientras tanto siguió viajando y dando conferencias en contra de Hitler, entre ellas Destino y Misión, Alemania y los alemanes y los campos de concentración, en los que habló abiertamente sobre los crímenes cometidos contra los judíos. Terminada la guerra, en la que Alemania fue derrotada, Mann se mostró
no quiso volver a Alemania, a pesar de que recibió varias peticiones públicas, entre ellas la de Walter von Müller. Estaba bien informado por sus hijos que la situación interna en Alemania era complicada, no todo el mundo lo quería. También Erika, que en ese momento era una periodista exitosa, insistió en que volvieran a Alemania, pero él no quiso. De hecho, varios intelectuales le emitieron cartas públicas para que él volviera, pero él no va a volver. O sea, nunca se va a sentir nuevamente cómodo o seguro en Alemania, por tanto, va a ir solamente a recibir reconocimiento, pero se va a radicar en Estados Unidos y luego se va a ir a Suiza. Otra cosa importante también es en el tema personal, porque el 21 de mayo de 1949, atormentado y adicto por las drogas, se va a suicidar el hijo mayor de Thomas Mann, su hijo Klaus. Y aquí nuevamente quisiera hacer un gran paréntesis, porque la muerte de Klaus Mann, su hijo más pródigo e inteligente, digno heredero del talento de su padre, porque además era escritor, había escrito varias novelas, no había ganado el Nobel, obviamente, porque, bueno, además ser hijo de Thomas Mann ha de ser bastante difícil, ¿no? Pero el muchacho se va a suicidar y Thomas Mann va a entrar en cólera, va a asumir muy mal este suicidio. Lo va a considerar una traición personal, una estocada en su corazón, una ofensa contra él, que siempre se consideró hijo del deber. Thomas Mann consideró que había renunciado a sus apetitos homosexuales a favor de su familia, de su esposa y de sus hijos. Para él no había existido, en sus propias palabras, más que el deber como hombre, como intelectual, como padre y como esposo. Desafortunadamente su hijo no pensaba lo mismo y Klaus se suicidó con una sobredosis de barbitúricos con tan solo 42 años. La vida del hijo mayor de Thomas Mann siempre había sido una carrera hacia adelante en la cual se habían involucrado el alcohol, la morfina, la heroína, la cocaína. Había tenido muchos problemas con el abuso de sustancias. También él siempre había querido convertirse en escritor, pero obviamente vivir con Thomas Mann no era fácil y vivir bajo el alero del Premio Nobel de Literatura, pues seguramente tampoco fue sencillo. Y pues dicen por ahí que su padre nunca lo apoyó tanto para que él se dedicara a escribir. Y cuando su hijo murió, para que ustedes entiendan un poco de lo mal que Thomas Mann recibió este evento, él no acudió al entierro. Pagó obviamente el entierro, pagó todos los gastos funerarios, pero no participó en el entierro, ¿no? Y esto hay que entenderlo también en su contexto, nuevamente, porque para Thomas Mann el suicidio era un acto de debilidad, era un acto de cobardía, era un acto de traición hacia la familia, y él consideró abiertamente que Klaus se había suicidado para hacerle daño. Bueno, obviamente no creo que haya sido tan así. Klaus tenía problemas de adicción a las drogas, era también homosexual y era algo que su padre, tal vez porque se veía reflejado, obviamente, no aceptaba muy bien. Entonces, Thomas Mann nunca más habló de su hijo, ni en eventos, ni en entrevistas, simplemente lo borró de su vida para siempre, como parte de un duelo, creo yo, mal manejado, ¿no? Él prácticamente en su mente se hizo la idea de que Klaus nunca existió, así que nunca habló de su hijo nunca más. El 11 de marzo de 1950 murió su hermano Heinrich. La había pasado complicado, su esposa había tenido algunos problemas de alcoholismo, por lo que él terminó muy deprimido y murió también bastante endeudado. En 1940, Mann comenzó a sentirse incómodo en los Estados Unidos. De hecho, fue sujeto a una investigación por parte del FBI. También investigaron a Erika, una de sus hijas, la favorita, la que era periodista, y fue acusada de ser agente a sueldo de Stalin. Obviamente, esto fue un plan que hicieron para perjudicar a su padre, que ya era famosísimo y siempre fue famoso. Y en junio de 1952, Thomas Mann decidió mudarse con toda la familia a Suiza. Ya viviendo en Suiza, visitó varias veces Alemania, donde se le dieron múltiples reconocimientos. Recibió el premio Goethe, el premio nacional Goethe de la Alemania del Oeste y del Este. Fue nombrado presidente de honor en Weimar en 1953 y ciudadano de honor en su ciudad natal en Lübeck en 1955.
Y el 18 de julio de 1955, mientras se encontraba en la localidad holandesa de Norwich, comenzó a sentir un fuerte dolor en la pierna izquierda, por lo que los médicos lo trasladaron en avión a Zúrich, y aunque se le dijo que se trataba de una flebitis, la causa real era una trombosis que en la mañana del 12 de agosto de ese mismo año desembocó en el desgarro de la aorta abdominal y murió 8 horas después, ese mismo día, acompañado de su hija favorita, de Erika, que vivía con él, y de su mujer Katia. Su hija Erika dijo que murió con su cara de música, que era la cara que adoptaba cuando escuchaba a Wagner, que era su compositor predilecto y que era el único momento en que la gente que lo conocía decía que sonreía, porque hay que entender que la personalidad de Thomas Mann era así, era un hombre muy disciplinado, muy serio, muy decidido a triunfar, una persona que tenía claro sus objetivos y por tanto, por eso es que él siempre ocultó su homosexualidad, porque él no iba a permitir que esa inclinación sexual lo perjudicara, porque él tenía claro que él había nacido para triunfar. Y vaya que lo logró, porque ganó el Nobel de Literatura. Bueno, a manera de conclusión, quisiera decir lo siguiente de Thomas Mann. Sin duda ha sido uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos, escritor de muchas novelas y ensayos importantes. Mann fue un nacionalista, pero también un hombre muy crítico a la dictadura de Hitler. En su vida personal vivió siempre una homosexualidad muy reprimida, ya que nunca aceptó abiertamente que le gustaban los hombres y por eso se casó y tuvo varios hijos para probar que en realidad era un hombre, ¿no? Siempre tuvo un carácter fuerte y una disciplina de hierro que le hizo tener el control del hogar familiar con mano dura. En sus últimos años de vida tuvo que huir a los Estados Unidos y luego a Suiza, ya que fue perseguido por los nazis. Sin embargo, antes de morir, ganó el tan ansiado premio Nobel, premio que siempre dijo que iba a ganar y lo logró, y fue declarado hombre ilustre de su natal Lübeck. Antes de morir, enfrentó la peor de las traiciones, al menos así lo consideró él, el suicidio de su hijo mayor, el prometedor Klaus, con el que también compartía sus gustos homosexuales, aunque nunca lo dijeron abiertamente. Klaus sabía obviamente que su padre era homosexual y obviamente Thomas Mann también lo sabía, además que Klaus nunca lo ocultó, pero era como ese secreto que todo el mundo sabía en la familia, pero que jamás nadie le hubiera dicho a Thomas Mann, porque él ocultaba de manera muy fuerte y muy reprimida esta atracción que sentía por los hombres. Y fue un golpe personal del cual yo creo que nunca se recuperó. Creo que fue algo que lo afectó enormemente, aunque lo que dicen la mayoría de los críticos es que él borró a su hijo del mapa. Yo creo que esta fue una manera de protegerse a sí mismo sobre lo que significó para él que su hijo mayor, su primogénito, el heredero de toda su tradición literaria, el que además ya había publicado varias novelas, era periodista, era un hombre muy inteligente, era muy conocido dentro de los círculos intelectuales, se hubiera suicidado. Y creo que en ese sentido él le dolió muchísimo esta pérdida tan fuerte de su hijo primogénito, que de una u otra manera el reflejo de él mismo, porque Klaus también sentía atracción por los hombres. Bueno, me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué novelas se han leído de Thomas Mann, si se han leído La montaña mágica, que yo creo que es su mejor obra. Me encantaría que me lo dejaran saber en la casilla de los comentarios. También me gustaría saber qué opinan de que Thomas Mann reprimiera siempre sus impulsos homosexuales. Déjenmelo saber también en la casilla de los comentarios y recuerden suscribirse, regalarme un like y compartir el link de este video en todas sus redes sociales. Si quieren que reseñe la vida de otro escritor famoso, por favor déjenmelo en la casilla de los comentarios, porque de hecho este mes voy a estar sacando todos esos escritores que tenía acumulado, que ustedes me lo habían pedido, porque por motivos de tiempo no había podido tener en el canal, así que vamos a estar teniendo más biografías. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.